De mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, Él es mi canción. Levanta tus manos. Bueno es Dios, Es bueno. bueno es Dios, Él es bueno. Bueno sos. bueno es Dios, Bueno sos. bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, Él es mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, Él es mi canción. Decimos. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Él es bueno. Bueno. Bueno es Dios. Ahí donde estás, empezá a recordar todas las cosas que pasaste y viviste, porque en todo momento Dios ha estado contigo. En todo momento Él va a estar contigo. No te dejará, no te desamparará. Siempre que busquemos hacerlo parte de nuestra vida, siempre que lo pongamos en primer lugar, su fidelidad, su gracia, su amor nunca va a fallar. Siempre que lo pongamos en primer lugar. Por eso ahí donde estás, decirle: Dios, yo a vos te tengo en mi primer lugar.
Yo a vos te pongo en el primer lugar. Yo a vos te pongo en el lugar que te corresponde. Me tomo de tu mano y no me suelto nunca, porque tú no vas a dejarme, tú no vas a abandonarme nunca. Te amo, Cristo, te amo. Y una vez más, tú nunca me dejarás. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. ¿Te animás a aplaudir y cantarlo? Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Sí, Señor. Vamos a aumentar la intensidad de los aplausos. Prepara tu más fuerte ovación a la fidelidad de Cristo. ¿Listo? ¡Oh, sí, Señor! Tres, grita fuerte, grita fuerte. Vamos, grita, grita, grita. Bueno es Dios. Te amamos, te amamos. Dale todo, dale todo, dale todo. Abriremos las Escrituras, como cada domingo en la mañana. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. La cita en esta mañana va a ser nuevamente en Ezequiel, pero en el capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada, saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina,
no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. Y aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada. Pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos. Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Hasta allí. La palabra de hoy está basada en el contexto del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Por muchos años, este pueblo estaba desoyendo la voz de Dios. El profeta al cual Dios le pide que levante la voz y derrame palabra. Esta palabra en hebreo, es derramar, es como la lluvia. Algo que se derrama no se puede volver a contener. No es lo mismo los chorros, que uno puede de alguna manera volverlos a rejuntar, sino que algo que se derrama no se puede volver a juntar. Y dice, derrama palabra, y es una palabra fuerte. Ezequiel significa Dios es tu fuerza, Dios es fuerte. Y parecería que este profeta al cual Dios utiliza, las palabras que está soltando son tan duras que parece que no fortalecería, sino que debilitaría, porque aquel que lo oye y teme está entendiendo de que hay un juicio que se había levantado. Pero el contexto es que el pueblo de Israel estaba desoyendo la voz de Dios, no por corto tiempo, por largo tiempo, por mucho tiempo. Y se había mezclado con el mundo y habían empezado a hacer cosas de la misma manera que hacían otras naciones. Los sacerdotes estaban haciendo doctrinas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios y utilizaban cosas que no eran ajustables a la ley de Dios. Terminaban en tradiciones de hombres, en pensamientos de hombres, como estamos escuchando la palabra del Señor en estos últimos tiempos que el pastor está soltando. El sacerdocio estaba corrompido, agradándole al pueblo y no hablando la verdad. El pueblo mezclándose con otras naciones, aún en las hechicerías, en los santuarios, levantaban altares a otros dioses. Y Dios levantaba la voz con distintos profetas, como Jeremías, como Oseas. Las levantaba y ellos desoían esa voz. Y esta vez le dice a Ezequiel, mi espada se ha soltado. Ya ha llegado el tiempo de hacer justicia, que sepan que lo que están haciendo los está llevando a la perdición. Que el mundo está viendo que proclaman como que yo soy su Dios, pero no siguen los decretos de mi voz. No están haciendo mi voluntad. No están hablando ni haciendo la verdad. Levanta tu voz y derrama estas palabras. Y quiero que aún más voy a poner una amargura en tu corazón, así como estoy sufriendo yo por ellos. Y no quiero que llores en silencio, sino que gimas y llores en una manera pública para demandar y llamar la atención de ellos. Y quiero que cuando te pregunten por qué lloras, porque estaban tan desentendidos y era tan común la manera de vivir de ellos,
estaban tan acostumbrados a desoír la voz de Dios y creer que eso no era Dios lo que les estaba hablando, que te van a venir y preguntar: ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás tan así? ¿Por qué estás llorando? Y esa va a ser una oportunidad para que le puedas decir: se viene algo. Dios ha desenvainado su espada, que va a cortar, va a separar, va a dividir, y va a utilizar a quien Él quiera para hacer esta justicia. Y así fue. Utilizó a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Lo usó Dios, porque su pueblo no lo escuchaba y estaba contaminado. Ezequiel, quiero que levantes la voz y profetices: aún mi pueblo ha tomado a mi hijo en su cetro símbolo de autoridad, como un palo cualquiera, desestimado. Y por eso vemos que había reyes que se levantaban y hacían la voluntad de Dios, y había otros reyes que no hacían la voluntad de Dios. Pero el Señor llegó a su colmo y dijo: ya es tiempo, ya desenvainé mi espada. Sabemos que la espada es símbolo de la palabra de verdad. Y el paralelismo para poder meditar, por eso Dios me lo daba, y digo: Señor, dame la gracia que en corto tiempo pueda manifestar al pueblo lo que le quieres hablar. Esto dice que caía entre justos e injustos. Ezequiel era alguien justo, Daniel era alguien justo, Nehemías era alguien justo, sacerdotes que eran justos. Sin embargo, tuvieron que ir a cautiverio, ser desterrados, estar bajo el sometimiento de Nabucodonosor. Pero no es lo mismo aquel que está con Dios y tiene que pasar ese proceso de justicia que aquel que no está con Dios. Entonces el Señor dice: va a caer sobre justos e injustos, pero se va a marcar la diferencia. El paralelismo, vuelvo a decir, de esta palabra es: el Señor se ha levantado y está haciendo justicia. No le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a sus hijos. Y la justicia empezaba por la casa de Dios. Y el Señor ha llegado al tiempo que se ha levantado a hacer justicia y a poder separar con su palabra lo que es de lo que no es, lo que es una tradición de hombres a lo que es un principio en la palabra. Lo que es el mundo metido en las iglesias a lo que es la palabra de verdad y la presencia de Dios de verdad dentro del pueblo, de su nación, de sus hijos. Se ha levantado la espada de Dios y está manifestando quiénes son y quiénes no son. Y es el tiempo de Dios que el justo se mantenga firme. Y aunque tengamos que padecer la misma pandemia, o aunque tengamos que aún padecer el COVID como nos ha pasado, sabemos que la mano del Señor está con nosotros. Y si eso sirve para despojarnos de cosas que no estaban sirviendo a nuestro interior, en nuestra propia iglesia, en nuestro interior, y poder depender totalmente de Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo, totalmente de Dios. Bienvenida sea esa espada de la palabra que, como dice Hebreos, parte los tuétanos, las coyunturas, discierne el corazón. Que quiero que meditemos en esta mañana. ¿Cómo está tu iglesia? Porque no es cuestión de mirar a otros. ¿Cómo está tu corazón? El Señor se ha levantado y está probando los corazones. Pero vengo a decirte como Ezequiel: Dios es fuerte. Tómate de Él. Y si eres justo en Él, porque eres justificado por Él, no temas. No temas. Pero necesitamos saber que es el tiempo que aquel que no estaba oyendo empiece a oír. Y si es necesario gemir, lo haremos. Y derramaremos esta palabra de verdad. Porque la intención de Dios siempre es que aquel que no estaba escuchando empiece a oír. Y aún cuando tengas que caer en manos del enemigo, sepas que Dios no te deja, que puedes volver a Él. Puedes volver a Él.
Amén. Te invito a cerrar tus ojos y meditemos por un momento en esta palabra. Tome su lugar, por favor. Y queremos compartir la palabra. Y para todos los que nos están siguiendo a través de internet y que participan de la manera virtual, aquí simplemente una parte presencial, el resto está a través de los dispositivos de internet y estamos con esta posibilidad de llegar a cada hogar. Estoy tomando lo que prediqué el día jueves y lo que estuve hablando el día jueves está grabado en el video del Instagram y en los otros lugares de YouTube, hablando acerca de recibir el yelmo, donde en Efesios capítulo 6 nos habla acerca de tomad el yelmo de la salvación. Y lo que hago es que de toda esa palabra que hablé el jueves, hoy profundizo, ayer en otra parte y hoy en otro, pero tomo la base. Voy a citar algunas cosas de las que estuve diciendo para que los que estaban aquí, los que me ven, puedan tener una noción de lo que voy a estar hablando. Una de las cosas que estuve hablando como introductorio al tema es que hay veces las tradiciones, yo hablé de tradiciones que tienen que ver con lugares geográficos donde uno nació, donde uno se crió. Por ejemplo, nosotros como rioplatense tenemos aquí nuestra costumbre del mate, pero eso no es así en otras latitudes. Entonces, regionalmente tenemos unas costumbres. Para nosotros es común una merienda o un desayuno con mate, no es así en otro lugar. Y otro lugar tienen otros, geográficamente, otras costumbres. Entonces hablábamos de que cuando uno tiene una costumbre, de pronto espera o recepciona lo que se le va a dar de la manera en la cual la persona está acostumbrado. Tengo la grata relación con este misionero americano que todos aquí conocemos mucho, Jerry Farr, y él se acostumbró en Argentina, algo que no le era común, y cada vez que viene a Argentina me dice, quiero café con leche y media luna, me dice, ¿no? Hablando en un argentino-americano, ¿no? Y se acostumbró, que no es algo muy común en Estados Unidos, el desayuno, tal vez café con leche sí, o la manera de tomar café así, pero con otros productos, pero asimiló algo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque de pronto cuando se te ofrece algo y no está en la medida o en la forma de tu costumbre, podemos cometer el error de desecharlo. Pero junto a eso, estuve hablando en el día de ayer lo que es las tradiciones religiosas. Recién citaba las tradiciones geográficas o las tradiciones familiares, pero peor aún son las tradiciones religiosas. Y en Marcos capítulo 7 nos dice que hicieron y desecharon la palabra de Dios por causa de las tradiciones. Y se produce un enroque. Ponen los mandamientos de hombres como mandamientos de Dios y bajan a la condición el mandamiento de Dios como algo que si lo practicaba o no practicaba no importa. Lo importante, lo primordial es el mandamiento de hombre. Enrocan cuando lo primero son los principios de Dios, los mandamientos de Dios eterno.
en el libro de Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 13, el mismo capítulo 7, dice que invalidan la palabra por la tradición. Quiere decir que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mi esposa citaba la palabra como espada de dos filos y que lo dice Hebreo. Y la tradición tiene el poder de bloquear. No es que la palabra no tenga poder. La palabra tiene poder, pero la tradición anula, bloquea la palabra por causa de la tradición. Bueno, esto es parte de lo que estuve hablando el día jueves y ayer enfatizamos bien profundo sobre eso. Lo tercero que estuvimos hablando en el mensaje del día jueves es que es necesaria la transición completa, movernos y venir a la posición correcta que nos corresponde como hijo. Lo cuarto es que usted y yo elegimos entrar en el reposo. Hoy voy a hablar de estos dos temas. Voy a tomar estos dos puntos, de entrar en su reposo y hacer una transición completa. El día jueves yo citaba de que yo no estoy parcialmente casado, estoy medio soltero, medio... No. Mi posición era que yo era soltero desde el momento que vine al altar, le dije así a mi esposa, pasé a una posición completamente diferente, casado. No estamos medio cristiano y medio no. La transición debe ser completa, haber abandonado todos los sistemas de este mundo y establecer los principios eternos. Israel no hizo la transición completa y no comprendió lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios tenía para ellos. Lo próximo que hablamos es en el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, donde habla entendido en los tiempos. Y que los hijos de Isaacar, que es una de las 12 tribus de Israel, eran alguien que eran de consulta. Y era el pueblo al cual se lo consultaba y que eran entendidos en los tiempos. Y tenemos lo que hablamos en la primera reunión de hoy, tenemos que comprender que estamos en el acceso, en el ingreso a una nueva era. Para hacer un gráfico rápido y a causa de no tomar mucho tiempo y de los que me ven a través de internet, porque nosotros aquí presencial no podemos tener tanto tiempo de estar juntos, nosotros estamos hoy transitando cronológicamente en el sentido de calendario el año 2021. Dentro del año 2021, aquí en Argentina, en Buenos Aires, San Miguel, estamos en la estación llamada invierno. El 21 de junio comienza el invierno. Quiere decir que seguimos en el mismo año, pero dentro de ese año hay una estación, hay una temporada, ¿sí?, del tiempo del clima que le llamamos invierno. Luego tenemos los árboles sin hojas, se pasó el otoño, una estación. Las eras de Dios tiene guardado todos los tiempos y el comienzo de una era es ese tiempo de una estación que toma lugar dentro de todos los tiempos de Dios y estamos entrando en una nueva estación, en una nueva era, perdón. Y eso tiene que ver también con todos los sucesos de esta pandemia. Y la pandemia lo que está haciendo es algo que hemos escrito en internet. Que estos acontecimientos no vienen para confrontarte y derribarte, vienen para definirte y definir qué naturaleza cargamos y portamos nosotros. Este proceso, este tiempo va a definir cómo usted y yo, qué consistencia, sobre qué estamos afianzados, parados, cimentados, en qué estamos creyendo. Luego el mensaje finalizó hablando acerca de Efesios capítulo 6, donde habla, dice, en la armadura de Dios, dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Y trajimos la revelación de que en el capítulo 6
en los últimos versículos dice que sobre todo tomad el yelmo de la salvación. ¿Sí? El yelmo sería, tal vez en la terminología sería el casco del soldado que se ponía para la batalla, y el casco cubría la cabeza y cubría el rostro también de aquel soldado. Entonces la escritura, la revelación es que la palabra que tenemos allí cuando nos habla acerca de tomar el casco, el yelmo, no es la misma palabra que siempre es traducida de tomar. En el original griego, la palabra común para tomar algo es paralambano. Voy a tomar esta taza de té. ¿Sí? Lo común sería la palabra paralambano. Voy a tomar mis lentes. La palabra traducida cuando habla de tomar el yelmo de la salvación es la palabra dechomai en el original griego. Eso significa como cuando alguien va a una casa y le dice, y su hijo está tomando una clase de inglés. No está agarrando un artículo, está recibiendo instrucción, información. Y tu esposo está tomando un curso de ingeniería o de alguna tarea. O sea, está adquiriendo una información, un entendimiento. Y cuando la Biblia dice, tomad el yelmo de la salvación, no es que lo tenemos depositado en alguna parte de la casa y sobre la mesa y vamos y lo agarramos y me lo coloco. No, está hablando de dechomai, de tener aquí, en esta área, en lo que tiene que ver con lo que ves, con lo que oís, con lo que pensás, que tiene que estar cubierto por la palabra de Dios, y que lo que ves y lo que pensás es a través de haber tomado el yelmo, las escrituras, la palabra del Señor. Bueno, eso es todo un repaso de lo que ya he hablado, pero no he profundizado. Hoy vamos a tomar acerca de estos dos puntos que dije antes, que tiene que ver con la transición completa y con acceder, de elegir entrar al reposo de Dios, de tomar la decisión de vivir en el reposo de Dios. ¿Por qué decimos la transición completa? Porque necesitamos abandonar esa posición para acceder a la posición y al lugar que Dios nos ha colocado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. O sea, dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hoy existe la posición de reposo. Una de las cosas que yo tocaba y hablaba el día jueves es que es muy fácil, como dice la Escritura, ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y contaba una anécdota familiar entre mi esposa y yo, que cuando yo comencé a noviar con ella y a ir a la casa de mi esposa, la casa de los padres, me acuerdo que le dije, pero ¿cómo? Tu mamá es cristiana, ¿y cómo puede ser que esta vecina que no es una persona sana está dentro de tu casa? ¿Y cómo puede ser que ustedes la dejen? ¿Y a vos no te molesta esa mujer? Entonces mi esposa me dice, bueno, en ese momento éramos novios, ¿no? Me dice, ¿y tu vecina? Y me citó una vecina que venía a mi casa que era 10 veces peor que la de ella. Pero ¿qué pasa? Como yo ya la conozco, ya la asimilamos, vemos el error en el otro, pero no lo asimilamos en nosotros. Es fácil decir, Israel no entró a la posición de promesa, de reposo y a la tierra prometida. Pero ¿qué dice aquí? Permaneciendo aún, temamos, no sea que aún nosotros nos quedemos del otro lado. O sea, nosotros tenemos que hablar de nuestro tiempo presente. Es fácil hablar acerca de Israel hizo esto, Israel hizo lo otro.
Cuando en esta casa utilizamos la verborragia que yo quiero que cada día adopten, como sería la posición detrás del árbol. ¿A qué nos referimos con estar detrás del árbol? Detrás del árbol no es solamente el relato de que Adán peca y cuando Dios lo llama se esconde detrás del árbol, sino que esa posición, ese estar detrás del árbol, es un patrón de conducta, de comportamiento, es una posición que debemos abandonar. Por eso necesitamos la transición, salir de ahí y pararnos en la otra posición. Porque en la posición del árbol es la posición de un huérfano y que está buscando siempre culpable, y que es la posición donde cuando Dios le habló, le dijo, la mujer que tú me diste. Así es que esa es la posición que nosotros tenemos que salir, porque en esa posición siempre se busca culpable, siempre se busca un responsable. Así es que lo que tenemos que hacer es salir de esa posición y saber que nosotros podemos vivir y tener la vida fuera de esa posición, porque esa posición es incorrecta. ¿Qué hizo el hombre? ¿Por qué fue atrás del árbol? Porque estaba Dios y había pecado y había desobedecido. Cris, hacerlos más cortos los espacios de abrir. Había desobedecido y entonces se esconde de Dios cuando tendría que haber tenido encuentro con Dios. Cuando escucha la voz tiene que conectarse con Dios, tiene que relacionarse con Dios, tiene que ir a la búsqueda de Dios. Pero la posición de atrás del árbol es, no, mejor me escondo. Es la posición de escapar. Esa posición no es la nuestra. Aquí el pueblo de Israel desobedece y actúa en una posición incorrecta. Para leer primariamente capítulo 4, nuevamente leo, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí cabe la palabra evangelio. Evangelio es la buena nueva. Se le anunció, se le predicó el evangelio al pueblo de Israel y a nosotros se nos predicó el evangelio. A nosotros se nos dio la oportunidad de acceder al evangelio. ¿Qué sucede? Esto lo dije el jueves. ¿Qué sucede cuando vos le predicás a otro, un compañero de trabajo, y le decís, mirá, yo te veo que estás mal, vos necesitas a Jesús como Salvador, necesitas el perdón de pecado? Tu compañero de trabajo te mira como diciendo, no, vos me querés meter en tu religión y esto. ¿Qué es lo que ve usted? Como usted tiene luz, usted ve más. Y usted dice, pero te estás perdiendo ser salvo, te estás perdiendo el perdón de pecado, te estás perdiendo la eternidad, te estás perdiendo la vida con Dios. Pero el que no ve, razona y razona de maneras incorrectas, posiciones incorrectas. ¿Sabe lo que dice el capítulo 2 de Primera de Corintios? Pablo le está escribiendo a una iglesia que él funda y que él era el apóstol y le habían llevado el mensaje. Y Pablo le habla, dice, cuando estuve con vosotros en uno de sus momentos, dice, me propuse no saber cosa alguna, solamente a Cristo crucificado, solamente al Señor. Un evangelio básico, podríamos decir, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de palabra. Entonces, Pablo se mantiene en una posición casi de ingenuidad. ¿Por qué Pablo actúa de esa manera? Porque eran inmaduros y le tiene que hablar de una manera precaria y actuar precariamente por causa de la inmadurez. Pero a mitad del capítulo 2 comienza a decir, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, no sabiduría de hombre, sino sabiduría de revelación de las Escrituras. Hago un paréntesis, me salgo un poquito del marco de la palabra del día jueves y lo que voy profundizando. ¿Qué nos dice
el libro de Gálatas, que la persona que está en una posición de niño nunca puede llegar a un administrador. Nunca puede tener el gobierno o la administración de las cosas. Aquí está cantando, ¿dónde está Miki? Allá. Ahí está Miqueas cantando y aunque tiene una altura es muy joven. Pero el padre lo dejó acceder al vehículo cuando cumplió los 18 y cuando tuvo la madurez de manejar y ser responsable en lo que hacía. Mientras tanto, el papá tenía el auto, pero él no accedía. La posición de inmadurez de los cristianos hacen que nuestro Padre Celestial tenga los beneficios, pero nunca va a poder acceder o administrar o gobernar porque está en una posición de inmaduro. ¿Y cuál es la posición de inmaduro? Inmaduro en la palabra. ¿Pero qué dice Pablo? Hablamos otra palabra, otro estándar, hablamos cosas espirituales entre los espirituales. Si yo me encontrara con mis amigos del barrio, hablo de fútbol, no le hablo de la Biblia. Dice, pastor, ¿usted no les predica el evangelio? Ya se los prediqué. Pero si hablo de Argentina, cómo jugó la Copa América, pues tengo que hablar de cosas terrenales, porque ellos no entienden las espirituales, porque nunca nacieron de nuevo. Entonces nosotros necesitamos transicionar a la posición de un hijo maduro. ¿Y cómo es eso? A través de comer la palabra y recibir la palabra. Volvamos al libro de Hebreos. Temamos pues. Pero si yo, aquí los versículos anteriores sería cambio de capítulo, pero tenemos que ver que los capítulos fue una acomodación, una manera de acomodar humana. Pero vayamos al versículo 16 del capítulo 3 de Hebreos. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Una nación que vio los milagros, vio el poder de Dios, que Dios se le reveló de una manera extraordinaria, lo podían porque la gloria era visible, no era una gloria anunciada, no era, vamos a ver la gloria de Dios, no, la vieron. La vieron y vieron el poder de Dios y vieron que el monte se sacudía y temieron ante la presencia de Dios. Sin embargo, no creyeron y terminaron en una posición de incrédulos, rebeldes, en una posición incorrecta, porque nunca lo que oyeron operaron en el principio correcto. Porque lo que oyeron, no lo oyeron con fe. El versículo dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró no entrarán en su reposo, sino a aquellos que ¿qué? Se tornaron desobedientes. ¿Desobediente a qué? A que Dios dice algo y ellos operan en otra forma. Dios habla algo y ellos actúan de otra manera. Nosotros tenemos que empezar a afinar el oído a las cosas espirituales. Para eso, recuerde capítulo 2 de Corintios. 1 Corintios. Hablamos cosas espirituales entre los espirituales. Entonces necesito empezar a afinar la frecuencia de las cosas del Espíritu. Cuando usted habla con personas carnales, ¿qué hace el carnal? ¿Ofrenda? ¿Qué? ¿Por qué tengo que dar ofrenda? ¿Dónde dice que hay que dar ofrenda? Buscamos un versículo que diga. Entonces, usted habla con un carnal y te empieza con todas esas cosas. Pero el pastor se cree omnipotente. Vos te pensás que yo voy a hacer todo lo que vos decís y empiezan las críticas. Porque opera en una frecuencia inmaduro. No entiende lo que es o cómo son los principios espirituales. Yo no voy a hacer lo que me diga este pastor. Mira si yo voy a hacer todo. ¿Y quién se piensa a él que yo voy a hacer? El inmaduro actúa de esa manera. El inmaduro se coloca en una posición confrontativa. ¿Cómo hizo Israel?
si ve todos los milagros y todo lo que Dios había hecho, llegan al Jordán y de pronto no quieren cruzar del otro lado. Se colocaron como desobedientes, incrédulos. El versículo 2 del capítulo 4 dice que también a nosotros se nos entregó la palabra como a ellos. El 3 dice, capítulo 4, pero los que hemos creído, ¿quiénes? Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. El versículo sigue diciendo el 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en ese reposo, y aquellos a quienes primero les anunció el Evangelio, la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Today, hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que hay un reposo. ¿Por qué no entraron en el reposo? Porque lo que oyeron no lo acompañaron con fe. No creyeron en lo que Dios les hablaba y lo que Dios le había dicho. Entonces no alcanzaron, no entraron en el reposo porque no les aprovechó, como dice el versículo 2, oír la buena nueva, al oír la palabra, por no ir acompañada en fe en los que la oyeron. Y cuando yo participo, porque vuelvo al punto, es fácil hablar del otro, hoy tengo que hablar de mí, no de usted, de mí. Hoy existe un reposo. Hoy hay un acceso de reposo. Hoy hay una posición que es la que hemos enseñado. No detrás del árbol, sudor de la frente, autocompasión, la mujer que tú me diste, buscando culpable, operando en una frecuencia de huérfano. Si yo no me cuido, nadie me cuida. Si yo no trabajo, nadie me da. Existe una posición que se llama reposo. Hay un segundo punto que quiero tocar, porque son dos cosas que dije esta mañana, que muchas veces se enseñó con una posición incorrecta. Se habla del plan B. Dios tiene un plan B. Dios, si no funciona este plan, quiero decirte algo. Dios tiene un único plan. Dios tiene un solo plan. No, pero el hombre pecó. Sí, el hombre pecó. El hombre desobedeció. Dios soportó las eras y los tiempos. Pero Dios va a volver todo a su plan original. Dios crea a Adán y a Eva y lo pone en el huerto. Y lo coloca. El primer Adán peca, en Cristo vuelve a la misma posición. Y en eso pasaron generaciones y generaciones y generaciones. Pero Dios va a volver a su propósito. Ah, no, pero existe el plan B, el plan C, el plan D. No, no, no. Que usted y yo nos perdamos y vivamos una vida al margen y en la misericordia de Dios en una nos metimos, es otra cosa. Nosotros nos hemos perdido. Pero Dios tiene un solo plan. Y el plan es volver las cosas al original. Y por eso te decimos, estamos en una nueva era, porque Dios deja pasar los tiempos, las eras, pero Él sigue cumpliendo su propósito. Rápido, para no tomar mucho tiempo. En la semana yo leí de una palabra
que estaba en el libro de los profetas, no me acuerdo si era Jeremías, donde Jeremías le profetiza al pueblo, porque el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y le dicen, en Babilonia, levanten casa, siembren, cosechen, hagan que sus hijos se casen, formen familia. El plan es vivir extranjero en otra nación. El plan era vivir en otro país. No, ese no era el plan. Pero mientras están ahí, sigan con la vida y con el ciclo de la vida. El plan era su tierra prometida. ¿Pero por qué terminaron en Babilonia? Porque abandonaron a Dios y vino la persecución y se los llevaron cautivos y quedaron erradicados de su tierra. ¿Pero cuál era el plan de Dios? El plan de Dios es el mismo. La tierra prometida. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa idea de Dios tiene otro plan, es cierto, hay veces es muy evangelístico, es cierto que si te perdiste o estabas en el pecado, todos estábamos perdidos. Yo estaba re perdido en mi juventud fuera de los caminos de Dios y Dios me trajo. Pero no quiere decir que porque yo viví en el pecado y hice otras cosas, Dios dejó el original. Por eso, en el postrer Adán, en Cristo, por eso está, el primer Adán pecó, pero Dios levanta un postrer Adán que nos está llevando a la posición de hijos de Dios. ¿Por qué no entraron? Porque lo que escucharon no lo acompañaron con fe en los que oyeron. Yo corté, pero dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Hoy nos toca escuchar a nosotros. Hoy somos nosotros responsables. Bueno, pero hay una pandemia, el mundo está globalizado, el mundo está pasando un tiempo. Hay una pandemia, mi esposa lo dijo claramente. El cautiverio lo vivieron justos e injustos, pero hay una gran diferencia en cómo lo atraviesa el hombre de Dios, el Hijo de Dios y el pecador. El que confía en Dios. El que le sigue creyendo a Dios. Porque la Biblia ya lo dice en Génesis, la lluvia cae y los ciclos van a seguir. Génesis 8:20 dice, mientras la tierra permanezca, va a permanecer el invierno, el verano, la lluvia, el sol, la siembra y la cosecha. Siempre va a permanecer. Son los ciclos. Pero cómo yo transito en esos ciclos es otra cosa. ¿Cuál es la posición que yo tengo en esos ciclos? Es fundamental. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, Primera de Crónicas de los Reyes, en el capítulo 12, el versículo 32, dice, de los hijos de Isaacar. Isaacar es una de las 12 tribus de Israel. 200 principales, no era de la masa común. Eran principales, eran sobresalientes. Entendido en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este es un tiempo para ser como la tribu de Isaacar. Confusión, crisis económica, crisis sanitaria, crisis familiar, los chicos sin colegio, problemas de no poder reunir. Este es un tiempo de una estación para ser como los hijos de Isaacar. Entendido en los tiempos. Alguien de consulta. Usted tiene que ser en su lugar de influencia, trabajo, colegio, barrio, amigos, vecinos, conocidos, familia. Usted es la persona de consulta, de influencia. Es cierto que esto hay veces, hay pasos inciertos, que de pronto una política dice no se puede esto, no se puede lo otro, pero nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y que Dios tiene un solo plan. Y ni la pandemia, ni la crisis, ni los problemas gubernamentales, terrenales, ni regionales van a detener el propósito eterno de Dios. Entonces es eminente que nosotros oigamos su voz y nos alineemos a los propósitos eternos
y caminemos en los principios. Y temamos, porque hoy es la posición que nosotros debemos vivir y entrar, llamada reposo. Y para posicionarnos en esa posición, sin fe es imposible. Sin fe no se captura la palabra. Sin fe no se recibe la palabra. Concluyendo con el yelmo, ¿qué es tomar? De chomai. Es recibir la enseñanza. Frente a las noticias y a las crisis, nosotros necesitamos inmunizarnos con la palabra y con la enseñanza de Dios. Eso es de chomai. Eso es tomar el yelmo de la salvación, del evangelio. A ellos se le anunció la buena nueva, a nosotros se nos anuncia. Ellos escucharon a Dios, nosotros estamos escuchando a Dios. Ellos tuvieron oportunidad, nosotros tenemos esta oportunidad presente de circuncidar nuestros oídos. Dice, hay tradición, y dice, no, pero como predica el pastor, no lo entiendo. Como me habló el pastor, como te enseñé, como te prediqué al principio. Si el envoltorio, el paquete no viene como te gustaba, puede ser que te pierda el regalo y los beneficios por tu sistema y por tus costumbres. Hay que abandonar todo eso y recibir lo que hoy Dios te está trayendo a tu vida. Y recibir lo que el Señor está trayendo sobre ti. Este es el momento para que nosotros decidamos, no que busquemos excusas. Cuando excusa es la posición detrás del árbol, la mujer que tú me diste. Bueno, no sabía qué hacer. Bueno, escuché tu voz y tuve miedo. Esa es la posición detrás del árbol. Con Dios no hay excusa. Con Dios es oír y hacer. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, está el gráfico, así terminamos la prédica el día jueves, porque en el libro de Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, ¿de qué manera yo tengo el yelmo? Que de pronto, cuando el pastor predica, o cuando tengo una pregunta me hallo, o cuando escucho una parte del mensaje que me desconfigura, y decir, ¿por qué esto? No me gustó esto, no. Recibílo mansamente. En otras palabras, para hacerlo más argentino, baja un cambio, frena. Recibir, porque hay parte donde nosotros todavía tenemos el viejo carácter, el viejo sistema, decir, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué el otro? Recibí con mansedumbre la palabra implantada. Pero si usted va a Santiago, el segundo versículo después de ese dice que tenemos que ser no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces Israel, ¿por qué no entró? Porque escuchó y no obedeció. Se colocó en rebelde, enemigo de Dios. Murieron en un desierto que no era el lugar donde debían morir y se perdieron los beneficios de la tierra prometida. Hoy nos toca a nosotros. Hoy el Israel espiritual es usted y soy yo. ¿Estamos escuchando? ¿Me estoy conectando a la voz? ¿Estoy escuchando el sonido del Espíritu o todavía estoy en una posición de niño donde las cosas me molestan? Es como un nene que uno le dice, haz esto. No, ¿por qué? ¿Te afectan las cosas? ¿O tenés afinado el oído para oír el Espíritu? Aleluya. Si usted une, hoy es una prédica muy poderosa para que llegues a casa y medites sobre capítulo 2 de Corintios y los otros relatos que estuve citando para que profundicen la palabra. Pero no me quiero ser distorsivo. No quiero tirarme hacia un lado o hacia el otro. Ser bien preciso. ¿De qué manera yo puedo estar inmune y no ser como Pedro, que estoy pisando las aguas y caminando en medio de las aguas y mirar los vientos y las olas y hundirme y no ver que Cristo está parado en medio de la tormenta y en medio de las aguas para sostenerme?
Porque Pedro caminó sobre la palabra que Cristo le dijo, que Jesús le dijo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El yelmo es para cubrirte y tomar la palabra y no ver ni los vientos, ni las olas, pero caminar y entrar y posicionarte como ese verdadero Hijo de Dios que escucha al Padre, que oye la voz del Padre, que ve al Padre y que hace lo que el Padre dice. No la ola, no el viento, no la circunstancia, no la pandemia, sino el poder y la gracia de Dios. David dijo, hoy, si hoy Dios te habla, no endurezcas tu corazón. Póngase de pie, por favor. No está hablando solamente un pecador que se le predica el Evangelio. La buena nueva es anunciada a nosotros. Párese allí en su lugar. Cierre sus ojos. Y no mire ni para atrás a los hebreos, ni miremos al vecino, ni miremos a otro. Miremos nuestra propia casa. ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy actuando? ¿Estoy oyendo con fe? ¿Estoy en una posición para entrar en el reposo? ¿Estoy accediendo a vivir en una tierra donde la leche, la miel, la bendición de Dios fluye? ¿O estoy operando en sudor de la frente? Yo le voy a poner pila, le voy a poner garra, yo le voy a meter a esto. ¿Sos vos o es Él? ¿Es tu fuerza o son sus fuerzas? ¿Es lo que vos querés, lo que a vos te conviene, lo que a vos te gusta, lo que vos entendiste, lo que a vos te parece o lo que Dios dice? ¿Cómo es tu transición? ¿Es parcial? ¿Es superficial? ¿Es selectiva? Lo que no te compromete, lo que te gusta, pero lo que no te gusta no. Necesitamos transicionar a la posición correcta.